El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿acaso no tienen 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros. Y muchos judíos se habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja:
ya vino el maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí y la siguieron. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿de dónde lo han puesto? Le contestaron: Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego de nacimiento, hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este quinto domingo de Cuaresma, casi al finalizar esta tan bautismal, las lecturas de hoy nos ayudan a celebrar y a actualizar la vida nueva que recibimos en la fuente regeneradora. El profeta Ezequiel se hace portavoz de un Dios que saca a su pueblo de la tumba y le infunde su espíritu para que viva. Aquellos huesos secos, aquellos huesos desencarnados, aquellos huesos sin espíritu, Dios los hace volver a la vida y Dios les da una vida nueva. En el Evangelio de Juan es el mismo Jesús quien asume esa tarea a librar a su amigo Lázaro de las ataduras de la muerte, revelándose así como la resurrección y la vida. Y en esta misma línea Pablo nos recuerda que si vivimos según el Espíritu de Cristo, Dios nos hará participar en su mismo destino de resurrección. Esta es la esperanza de nosotros, los creyentes. ¿Tenemos puesta esta esperanza en el Señor? La misma que el salmista nos invita a cantar con toda nuestra alma. Qué terrible será llegar a aquel momento donde tengamos que encontrarnos con Dios, con nuestro Padre, y permanecer muertos. Pero qué terrible es vivir en esta vida muertos sin esperanza de vida.
Jesús sufre la muerte más sentida de su vida pública en el fallecimiento de su amigo Lázaro. Su estado de ánimo se ve reflejado en Juan 11:35, el versículo más corto de toda la Biblia. Son 2 palabras: Jesús lloró. Ese es un versículo de la Biblia. Jesús lloró. Es decir, Jesús derramó lágrimas. Antes o después de este versículo, el evangelista insiste: Jesús se conmovió hasta lo más hondo. Jesús profundamente conmovido todavía, visceralmente, de la misma manera que Dios ama visceralmente, se conmueve visceralmente, se compadece visceralmente, es capaz de misericordiar visceralmente. El Hijo de Dios tiene los sentimientos a flor de piel, lo cual no significa que sea un sentimentalista barato. No anda derramando lágrimas nomás porque le ven feo. No, es un hombre sensible a las necesidades, a los deseos, a las aspiraciones del otro. En base a los evangelios podemos definir a Jesús como un hombre sentimental. Y un hombre sentimental es aquel que es capaz de expresar sus sentimientos de forma adecuada, de forma libre. Sus emociones incluyen, además del lloro, la compasión, la lástima, ira y tristeza, enfado, gozo, alegría, turbación, ansia, muchas otras. Como anunció precisamente el profeta Ezequiel, Jesús no tenía un corazón de piedra, sino un corazón de carne, que siente y padece, que quiere y que ama. Solamente un corazón de carne es capaz de saberse amado, pero solamente un corazón de carne es capaz de amar como Jesús ama, no de amar como el mundo ruin nos enseña, no, de amar como Jesús ama. Los sentimientos son buenos, en primer lugar porque nos convierten en esponjas de miles de agujeros. El otro entra dentro de mí y me inunda lo más profundo, como cuando ponemos una esponja en el chorro de agua. Esta se empapa. La vida de la persona, sí, que viene a mi encuentro, me llena si yo la acojo. Lloramos con su desgracia, gozamos con su alegría. Dice San Pablo, ¿verdad? Lloro con los que lloran y me alegro con los que se alegran. El ideal del ser humano no es de un hombre con el corazón de plástico. Hoy pueden poner riñones de cerdo. Hoy están inventando órganos de plástico, pero esos órganos no sienten. Harán una función, pero no sienten. Si a una persona le ponen un tanque de oxígeno en vez de un pulmón, ni el tanque siente, ni el oxígeno tampoco. Entonces, el corazón para ser tiene que ser un corazón de carne, impermeable al prójimo, es decir, expuesto, vulnerable, capaz de sufrir, capaz de alegrarse, capaz de amar, capaz de perdonar y también sabemos, capaz de odiar.
aunque el de Jesús no fue así, porque en él no había pecado. Los sentimientos nos los ha dado Dios para amar mejor, no para andar de chillones. Para dejarnos amar, para buscar un amor que nos sustente, basado en el amor a nosotros mismos, de manera objetiva y no de manera egoísta. Jesús se compadece, es decir, padece con el otro, se pone en los pies del otro, se pone en los zapatos del otro. Cada vez que los problemas de los demás nos hieran o sus gozos nos entusiasmen, en vez de que nos llenen de envidia, qué bueno que esta hermana es capaz de hacer esto, me alegro, me gozo, me congratulo y agradezco a Dios. Mira, esta que bien hace los arreglos y a mí no me salen. Mira, esta que bien canta, yo tengo una voz, ¿verdad? Que ni en la regadera. En vez de agradecer y alegrarme con esa voz, sí, la estoy envidiando y la estoy juzgando y la estoy criticando. Y esto sucede en los conventos, no crean que no, No estoy hablando de la vida de allá afuera. Esto sucede en los conventos, para que no lo hagamos. Entonces, es necesario, ¿verdad?, darnos cuenta. Los sentimientos, un corazón de carne, un corazón gozoso, ¿verdad?, es síntoma de una excelente salud espiritual. Una persona que siempre, ¿verdad?, está viendo las cosas no sé cómo, no tiene una salud espiritual. No, algo le falla por ahí, por muy espiritual que sea, Así es que no se dejen creer de mí por si acaso. Funciona adecuadamente el corazón sensible que el Señor nos ha dado cuando nos abrimos a su gracia, cuando somos capaces de estar a la expectativa y cuando no anteponemos nuestro plan y nuestro proyecto al suyo. Hubo un filósofo alemán, Immanuel Kant, ¿verdad?, que decía que la persona nunca debía de dejarse influir por sus sentimientos, porque entonces era una persona que no valía. La razón, únicamente, la razón es la que vale, y yo con mis argumentos, ¿verdad?, puedo demostrarlo todo, y lo que no puedo no existe. Por lo tanto, el dolor no existe. Yo pensaba, ojalá le hubieran mochado una mano, ¿verdad? Y no pienses que te duele. No te duele. Y que se la hubieran machacado. No te duele. A ver si era cierto que sostenía sus teorías. No, pues los sentimientos son propios del ser humano y los vemos en Cristo Jesús. En este evangelio sucede lo contrario. Las lágrimas propias y ajenas parecen ser la placa que activa el milagro de la resurrección de Lázaro. Ojo, Lázaro vuelve a morir porque era materia, porque era caduco, como son todas ustedes y soy yo. Todos nos vamos a morir. Jesús quería dar un espectáculo a resucitarlo, no. Pero Jesús, en el prólogo del Evangelio de Juan, ¿sí?, o mejor dicho, el evangelista Juan en su prólogo ya había dicho, ¿sí?, vino la luz, vino la vida a los suyos, y las tinieblas no la recibieron, y los suyos no lo recibieron. Al que tiene el poder de dar la vida, Jesús hace referencia a su Padre, que es el que da la vida, en el capítulo 5 también de San Juan. Entonces, Él
no es que quiera dar un espectáculo, sino que viene para que aquellos que no aceptan que Él es la vida tengan la última oportunidad. La casa de estos estaba llena de judíos. El portentoso acontecimiento sucede tras muchos sollozos, tras muchos sufrimientos, y también con esa ironía que caracteriza a San Juan. ¿Qué le dicen los discípulos? Pues para eso hubiera sido antes, para que no se muriera. Pareciera que Jesús, ¿verdad?, se iba a recodear en el dolor de Marta y de María, cuando el primero que estaba sufriendo era Él, porque amaba a este hombre, como amaba a Marta, como amaba a María, como me ama a mí, como te ama a ti y a cada una. Porque la forma de amar de Dios es exclusiva para mí, es exclusiva para cada uno, para cada una. Y por eso cuán atentos hemos de estar a este amor, al grado que Dios llora por mi muerte. La pregunta es, ¿estoy viva? ¿Estoy vivo? ¿O yo también le genero estos llantos a Jesús? Los sentimientos nos ayudan a hacer el bien, pero hay sentimientos que manifiestan vida y hay sentimientos que manifiestan muerte. La tristeza, como tal, hoy conocida como depresión, que es la ausencia de Dios en la vida de la persona, eso mata. ¿Sí? Nos mete, ¿verdad?, dentro de nosotros y nos hace egoístas. El sentimiento de ira acaba contra los demás, ofende a los demás. Y ustedes me van a decir, pero Jesús también tuvo ese sentimiento y lo expresó también. En más de una ocasión, pero por lo menos en una, ¿verdad?, echando a todos los bandidos del templo. Cuidado que no nos venga a echar a nosotros. El miedo nos aleja de Dios. No nos permite acercarnos a Él, no nos permite confiar en Él, bloquea nuestra relación con Él, generando angustia, dolor, sufrimiento, etcétera. Jesús es un hombre de sentimientos, un hombre de compasión, pero es un hombre de autodominio propio. Sabe cuáles son los sentimientos que expresan el amor, la misericordia, la comunión, la vida, la verdad, la alegría, la felicidad, y son de los que Él se vale para anunciar y proclamar e instaurar el reino de su Padre. Y este es el Dios que se nos ha revelado, el que viene a nuestro encuentro y nos dice que nuestra vida tiene un sentido desde Él. Por eso les decía, ¿verdad?, coincidentemente, al inicio de esta celebración, que no perdamos de vista esta dimensión de la Cuaresma. No perdamos de vista esta dimensión, la visión de la muerte, la visión de la cruz. ¿Por qué?
si perdemos de vista esto, perderemos de vista la resurrección. La resurrección no es un sentimiento. La resurrección es una realidad. Como la muerte no es un sentimiento, la muerte es una realidad. La Cuaresma es tiempo de sacrificio y penitencia. Y la Iglesia lo sigue proclamando hoy. Podemos rezar también con el cuerpo, los achaques, los dolores, todo lo que tengamos. Y los sentimientos nos ayudan también a orar al Padre, nos permiten rezar, permiten que el alma también salga. A Dios le podemos regalar nuestro dolor, nuestro sufrimiento, no porque Él los quiera ni para que les sirvan, sino para que los cure, para que los alivie, para que nos dé la fortaleza. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías, que ya ni eso ofrecemos. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, Señor, no lo desprecias. Fíjense qué hermoso es esto. Es decir, un corazón que está absolutamente volcado hacia ti, orientado hacia ti, ¿sí? Un corazón que no tiene ninguna otra aspiración desde lo más profundo de mi ser. Es importante, pues, darnos cuenta cómo, ¿verdad?, las lesiones del alma duelen más que las del cuerpo. ¿Sí? Si yo me fracturo un brazo, a las 3 semanas, ¿verdad?, prácticamente va a estar bien. Pero si yo fracturo mi relación con Dios, qué difícil será recobrarla. En el Calvario Jesús soportó sufrimientos físicos extremos. La Virgen a los pies de la cruz llegó al límite del padecimiento espiritual. Ella no sufrió físicamente, pero espiritualmente sufrió la pasión de ir acompañando a su Hijo. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia, por la intercesión de la Santísima Virgen María, de poder acompañar verdaderamente a su Hijo Jesús, no solamente, ¿verdad?, en el tríodo pascual, sino toda nuestra vida, camino del Calvario, para vivir como verdaderos hijos y como verdaderos resucitados.